Vamos a empezar, es un poquito antes de la hora, pero yo creo que vamos a empezar ya y así aprovechamos un poco y sacamos algo de tiempo. Bienvenidos al Centro Sefarad de Israel, a un acto que ha suscitado muchísimo interés, se puede ver por el nivel de asistencia y también porque hemos tenido que cerrar muy pronto la lista que tenemos online para que la gente se inscriba, porque rápidamente se ha cubierto el aforo. De manera que, el acto que tanto interés ha suscitado no es otro que la presentación del nuevo libro de Alejandro Baer, titulado Antisemitismo, el eterno regreso de la cuestión judía. Y bueno, pues en fin, supongo que tengo que presentar a Alejandro Baer, pero yo creo que realmente aquí no necesita presentación, ya se le conoce sobradamente. De hecho, durante los estos 2 primeros meses que he estado en mi cargo de director general del centro, no había semana en la que en una reunión, en un entorno diferente, contexto diferente, gente diferente, me mencionaba recurrentemente a Alejandro, de manera que bueno, pues tenía ya que conocerle, y me alegro de que sea tan rápidamente, y además pues yendo tan al grano, ¿no?, con la presentación de un libro que efectivamente, pues yo creo que es sobre un tema que lamentablemente y tristemente pues está de actualidad. Hoy se cumplen 2 años y un día desde el terrible atentado de Hamás, y a la vez pues vemos como en el mundo el fenómeno del antisemitismo está en aumento, también en España, de acuerdo con las informaciones que recibimos del Observatorio de la Federación, y pues estamos realmente satisfechos hoy de poder dar la palabra a Alejandro Baer con este nuevo libro, y de poder también contribuir en cierta medida desde el centro a visibilizar este tema que es de gran preocupación para todos nosotros, y que además nos preocupa cada vez más. Y así ofrecemos un espacio público para que no solo los académicos que se dedican a la cuestión, sino también podamos escuchar testimonios de comunidades que lo conocen y lo pueden llegar a sufrir directamente. Para eso tenemos acompañando al autor del libro, a 3 fantásticos invitados: Yael Cobano, que es rabina de la comunidad judía reformista Or Hadash de Madrid; a Tamara Gutiérrez, que es dramaturga y doctoranda en la Universidad de Bar Ilan en Israel; y a David Benatar, politólogo y doctorando en la Universidad de Valencia, y me consta que es una persona muy querida en esta casa, porque ha sido colaborador también durante mucho tiempo, así que de nuevo bienvenido. De modo que espero que el debate que vamos a presenciar nos pueda también ilustrar un poco a todos los que estamos aquí hoy en lo que respecta a la posibilidad de encontrar nuevas ideas en la lucha contra el antisemitismo. Esto yo creo que es válido para todos y cada uno de nosotros, ya que al final, como el profesor Yehuda Bauer, fundador del AIRA, señalaba, le voy a parafrasear, no le voy a citar, el antisemitismo es algo que afecta muy negativamente no solo a las comunidades judías, sino a las sociedades donde aparece en sentido general y en sentido amplio. Así que, como digo, espero que podamos escuchar aquí algunas buenas ideas. Yo mismo espero que puedan inspirarme en cierta medida, porque yo creo que, como saben ustedes, el Centro Sefarad y el director del Centro Sefarad concretamente tienen un mandato específico del Gobierno de España para coordinar el plan nacional de lucha contra el antisemitismo. Y bueno, pues a mi llegada y en este contexto también tan difícil que encontramos y de auge del fenómeno, estamos en un proceso de reflexión para ver qué nuevas ideas y medidas podemos tomar al respecto. Así que sin más, voy a dejar hablar a los que saben, y yo me siento a escuchar. Me excuso porque a las 8 en punto tengo que salir muy rápidamente, es el cumpleaños de mi madre, y voy a salir corriendo. Muchas gracias.
Sí, gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir hoy a esta presentación. Gracias al Centro Sefarad Israel, una institución pública, por ser espacio de la ciudadanía en que se pueda dar esta presentación. Esta conversación tiene poco de tono habitual. No se va a tratar solo de presentar un libro, el libro de este autor, de Alejandro Baer, sino también de compartir algo más íntimo, que es cómo nos atraviesan estas cuestiones en lo personal, en nuestras biografías, en nuestras comunidades. Y hablar de esto en un espacio público implica mostrarse y dejar pasar algo de nosotros mismos a un espacio común. Y eso nos sitúa en un lugar de apertura, pero también de cierta vulnerabilidad. Así que permitidme que pida a ustedes, asistentes, una petición de respeto profundo y escucha activa como ejercicio fundamental de toda sociedad democrática. Ya nos han presentado, estaré aquí junto con Alejandro, autor de Antisemitismo, el eterno retorno de la cuestión judía, de la editorial Catarata, publicado en este año 2025 en coloquio con Tamara Gutiérrez, aunque el director de Centro Sefarad Israel ha presentado, y David Benatar. Y vamos a compartir, como les decía, una conversación viva y actual sobre este libro y más allá sobre lo que significa la cuestión judía. Esa histórica y simbólica cuestión judía para las comunidades judías contemporáneas, pero también para la sociedad en general. También, como mencionaba el director del Centro Sefarad Israel, hoy es especialmente relevante porque nos encontramos aquí. Ayer fue el segundo aniversario del 7 de octubre, una fecha que ha agitado emociones, los conflictos de memoria, identidad, solidaridad, vulnerabilidad. Y en este tiempo, leer un libro como este y traerlo a nuestro contexto no va a ser una mera erudición, ni para ustedes ni para nosotros. Es una forma de interpelarnos como sociedad y de expresar también cómo vivimos quienes nos identificamos como judíos y que somos parte en muchísimos casos de comunidades judías, aquí, en España. La palabra cuestión judía, permítanme una mención, tiene una larga historia. En el siglo XIX era parte del debate sobre la emancipación de los judíos en Europa, sobre si podían integrarse en la sociedad moderna sin renunciar a su identidad. Pero con el antisemitismo esa cuestión se transforma. El judío deja de ser un sujeto con derechos para ser objeto de sospecha, estigmatización, exclusión o persecución. La cuestión pasa a ser el propio judaísmo, la propia identidad, entendida como problema. Y esta dialéctica resuena hoy en el presente con versiones modernas y muchas veces invisibles del prejuicio antijudío. Este libro de Alejandro Baer, que tienen aquí en nuestra mesa y también pueden encontrar fuera, tiende puentes entre la historia y los desafíos contemporáneos. Destaca cómo el antisemitismo no es siempre explícito, creo que lo sabemos, sino que puede adoptar formas simbólicas, culturales, discursivas, y cómo sociedades, y esto les sonará, que a menudo creen que están protegiendo la diversidad, pero sin ver que dentro de esa misma diversidad hay grupos que siguen siendo vulnerables, como el judío. Más allá del análisis académico, tenemos aquí varios académicos, esta conversación va a exponer la razón de la publicación de este libro. Así que Alejandro nos va a contar algo de este libro, para quien tengo ciertas preguntas, pero también, y les adelanto, para situarnos,
David nos contará como estudiante, pero también profesor, cómo es en los círculos universitarios, cómo está siendo ser judío hoy desde allí, y también en los círculos profesionales del arte, y más allá de todo esto, cómo es también en nuestras vidas cotidianas y en las conversaciones cotidianas. Alejandro, este libro es sucinto, contundente en mi opinión, actualizado con respecto a otras obras sobre la cuestión judía y el antisemitismo. Mi pregunta para ti, ¿por qué este libro ahora? O mejor dicho, primero, ¿por qué este libro? ¿Por qué decidiste publicar un libro sobre la cuestión judía, el eterno retorno de la cuestión judía? ¿Y por qué ahora? Y me gustaría que nos contases algunas líneas sobre sus contenidos y sobre la cuestión judía y el antisemitismo. Bueno, buenas tardes y ante todo muchas gracias, Yael, por tu presentación, por estar aquí y a todos por venir, por este interés. Quiero dar las gracias. También sí. Decía que las gracias también a esta casa, al Centro Sefarat Israel, a su nuevo director, José Tobar, y también a Rosa Méndez por acogernos y por el trabajo que hacéis en un momento muy difícil. ¿Cómo? Bueno, ahora sí, sí. Bueno, estaba agradeciendo a todos por acogernos, por esta mesa y por la introducción a Yael, una introducción muy precisa, creo, y que en pocas palabras resume, por un lado el libro y por otro lado resume o sintetiza la situación en la que nos encontramos, que a veces es muy difícil de articular y tengo mucho interés también en escucharos esta noche. ¿Por qué este libro? ¿Y por qué este libro ahora? Bueno, aquí coincidió mi interés por el tema desde hace muchos años y el hecho que estaba escribiendo y produciendo materiales sobre antisemitismo, específicamente antisemitismo en España, con una petición de la editorial La Catarata para escribir un libro sobre antisemitismo. Y aprovecho también para agradecer a la editorial, no solo por el interés, sino por la acogida y por el apoyo que ha dado a este libro. Y está Mariela aquí, su directora de comunicación, así que te lo agradezco también. Entonces, bueno, el libro es un libro post-7 de octubre y es un libro escrito a lo largo del año 2024. Y el 2024 creo que es el año del retorno de la cuestión judía. Y con la cuestión judía me refiero a esta centralidad simbólica, esta hipervisibilidad de los temas judíos, el tema israelí-palestino, los temas de memoria de la Shoah y con sus controversias, sus debates, sus impugnaciones, sus borrados. Todo eso está a la orden del día. Y justo ahora al entrar, le comentaba a Mariela y a Tamara que hoy mismo también los que estamos en el CSIC nos vemos, ¿no?, enfrentados con la cuestión judía, con una decisión que ha tomado la presidenta del CSIC tras presión durante meses de determinados grupos por suspender las relaciones académicas con instituciones universidades israelíes. Sin embargo, el debate no se centró en la cuestión de la suspensión, o por lo menos en las pocas horas que han pasado,
desde que ese comunicado se envió a los 17.000 trabajadores que estamos en el CSIC, entre investigadores y personal de servicios, etcétera, sino en que la presidenta no había utilizado el término genocidio. Ese es por el momento el debate, un debate enormemente enconado a través de algunos mensajes que han circulado en la lista de correos de nuestro centro, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Luego quisiera volver sobre esto, pero después de escucharos, es decir, cómo nos sentimos los investigadores judíos, israelíes, o los investigadores que tienen conexión, que tienen colaboración, que tienen estrechos vínculos con universidades israelíes. ¿Cómo navegamos la cuestión judía en nuestro espacio inmediato? Me he ido un poquito por la tangente, pero para decir que la cuestión judía en el año 2024, hasta ahora y quizás en los últimos meses todavía más en España, específicamente yo creo que desde el caso de la Vuelta Ciclista, está realmente en las portadas, en los medios, con la flotilla, de una manera que con una intensidad y una implicación emocional por muchísima gente que no habíamos visto nunca, los que hemos nacido y vivido después de 1945. La cuestión judía se manifiesta en Eurovisión, en las elecciones en Estados Unidos, en las elecciones francesas, en el debate político nacional e internacional. Este tema provoca tensiones, debates, fracturas, enemistades, silencios que pesan enormemente. Y de ahí mi interés en aclarar, o por lo menos en aportar un libro, o escribir un libro que de manera breve, de manera sintética, muestre o aborde los diferentes momentos históricos del antisemitismo, pero con el objetivo de aportar herramientas para identificar cuáles son sus claves contemporáneas. Y tú lo decías, Yael, el antisemitismo no solamente es la Shoah, es decir, no son solamente sus formas más violentas, más explícitas, no solo es el nazismo y la discriminación racial. El antisemitismo tiene una larga historia, hay una matriz cultural en Occidente antijudía, de la cual se van nutriendo diferentes discursos, diferentes políticas, diferentes formas de identidad, y ese ha sido el intento de escribir un libro anclado en el presente, mirando hacia atrás, pero en cada momento antijudaísmo cristiano, antisemitismo moderno, durante la Ilustración, antisemitismo racial que lleva hasta la Shoah. También está eso en el libro, pero luego también las formas más contemporáneas de antisemitismo después de 1945, que quizás son las que menos se conocen, porque el antisemitismo casi podríamos decir que ha sobrevivido a su mal nombre, ¿no? Es decir, el antisemitismo es un término en principio negativo, nadie es antisemita, sin embargo, como tal, como discurso, como en formas de motivos, de estereotipos y de simbolizaciones, el antisemitismo ha pervivido de otras maneras. A partir del año 45, por ejemplo, hablo también en el libro del antisemitismo secundario, el antisemitismo de rechazo de culpa, que se produce especialmente en Alemania o en los países de la esfera soviética, rechazo de culpa por la Shoah. Henrik Broder, un periodista alemán, no sé si Aurora seguro que le conoce, Henrik Broder, Aurora Mínguez, que está por ahí, lo resume muy bien ese antisemitismo secundario en una frase: nunca perdonaremos a los judíos por el Holocausto. Yo creo que lo dice todo. Pero bueno, hay otras formas en que se ha ido reciclando, que se ha ido transformando el antisemitismo y esa matriz cultural de poder, maldad y conspiración. Yo creo que esos tres conceptos son elementos que van perviviendo y que van permeando diferentes sociedades, aunque a veces aunque después del antijudaísmo cristiano de manera secularizada. Es decir, pero podemos rastrear esa línea
desde el antijudaísmo cristiano y el mito del deicidio. Las teorías de la conspiración son las más conocidas, los protocolos de los sabios de Sion, pero también las teorías de la conspiración antisionistas en el bloque soviético. En un capítulo le dedico bastantes páginas al antisemitismo soviético, porque el código sionista funciona para definir judíos, es decir, justamente la Unión Soviética, que había vencido al nazismo, no iba a emplear los viejos los viejos motivos, los discursos antisemitas raciales o los discursos nazis. Sin embargo, la acusación de ser sionista o sionista imperialista, o incluso se llegó a extender rápidamente, y más aún en el contexto de la Guerra Fría, cuando hay un giro, ¿no?, en la Unión Soviética y el bloque comunista con respecto al Estado de Israel. Bueno, estoy dando algunas pinceladas y finalmente, creo que de esto vamos a hablar a través también un poco de la experiencia universitaria, hablo del antisemitismo en la izquierda, que recoge muchos motivos del antisemitismo soviético, creo que muchas veces sin reconocerlo, ¿no?, con el sionismo como mal absoluto. Y de hecho el sionismo, no como el movimiento nacional, ¿no?, judío, que dio lugar a un Estado nacional, el derecho a autodeterminación del pueblo judío, etcétera, no. El sionismo como movimiento racista y colonial. Eso viene de los años 60, 70 en la URSS, y estaba extendido en todo el bloque comunista. Sin embargo, es ese motivo el que se recoge actualmente en una gran parte de la izquierda, no solo la izquierda comunista. Y hablo de las universidades y hablo de antisemitismo de izquierda, lo llamo el elefante en la sala o el elefante en el aula, ¿no? Porque lo hemos visto. David y yo estamos activos digamos, intentando contrarrestar o por lo menos denunciar los casos más flagrantes de antisemitismo en el ámbito universitario. Y esta ha sido un poquito la idea detrás del libro, presentar algunos casos, también mi experiencia, 10 años en la Universidad de Minnesota, donde determinados paradigmas, los modelos teóricos están totalmente implantados. Y por terminar, porque no voy a dejar tiempo para nada, lo que planteo también en el libro es que la negación del antisemitismo es uno de sus rasgos más extendidos, es decir, más característicos. Hace poco Benno Herzog, un colega nuestro, escribió una reseña del libro donde lo que decía, lo que temía es una recepción antisemita del libro. Es decir, el antisemitismo como mero instrumento, ¿no?, para escudar al Estado de Israel de toda crítica. Y aquí, también lo digo, la instrumentalización existe. Y el Estado de Israel, y especialmente el gobierno actual de Israel, instrumentaliza a unos extremos, en algunos casos, aberrantes. Pero obviamente eso el problema es mucho más que eso, ¿no? Es decir, eso no disuelve, no hace desaparecer el problema. Y el problema que tenemos es serio y tenemos que abordarlo. Es decir, visibilizar esta este antisemitismo cotidiano, ¿no?, sin filtro, normalizado, que en España tenemos muy arraigado. Esos son los objetivos del libro. Un libro de gran honestidad intelectual, de las que hoy carecemos un poco de eso. Mi siguiente pregunta era, y permitidme, Tamara y David, España. ¿Ha cambiado España en este sentido? Pues ¿cómo está? No estamos muy bien, no estamos. Eso pero en realidad la pregunta está muy bien. ¿Realmente han cambiado tanto las cosas? Y yo soy el mayor aquí en esta mesa, los que miramos atrás 25 años, la segunda intifada, la Segunda Guerra del Líbano del 2006, y quienes ya por entonces estábamos atentos a lo que se decía,
en los medios, en las radios, en los viñetistas, la verdad que era, yo diría, que a nivel del discurso público en medios de comunicación había un antisemitismo, incluso un antijudaísmo explícito en aquellos años, con motivos religiosos, el judaísmo como religión del, os acordaréis, ¿no? del rencor, de la vengatividad, símbolos judíos para representar al Estado de Israel, talits, kipot, todo eso era muy habitual en esa época. Yo diría que lo que ha cambiado es que ya hay conciencia, hay cierta conciencia de que de que esas formas tan sin ningún filtro, sin ese antijudaísmo, niños palestinos crucificados a estrellas de David. Eso también es de esa época, ¿os acordáis, no? El caso de Mohamed Al-Dura, etcétera. Pues yo diría que hay ciertas cosas que ya no vemos en los medios de comunicación. Pero también ha cambiado algunas cosas. No solamente han cambiado en la política española y han cambiado en la política israelí en estos 20 años. Con lo cual, ahí se ha creado un clima propicio de una hostilidad anti-israelí mucho más marcada a nivel, yo diría, de población general. Y en cuanto a la población, digo, ¿qué ha cambiado en la política israelí? Pues por eso digo, hoy en día estamos en un momento de tormenta perfecta. Porque en Israel tenemos el gobierno más ultranacionalista que ha habido jamás, con dos ministros, uno de ellos, el ministro Ben-Gvir, que tiene, bueno, imputado más de una docena de veces y también juzgado con sentencias por incitación al odio, etcétera. En fin, tenemos a unos personajes en el gobierno israelí que no generan simpatía en Israel, evidentemente, pero tampoco la generan afuera. Es decir, tenemos esa realidad israelí que es enormemente problemática, igual podemos hablar un poquito, que nos afecta, que nos impacta en las diásporas. En España hay una situación de polarización política extrema, en la cual la extrema derecha ha abrazado la causa de Israel, una novedad también, y donde la extrema izquierda, que siempre ha abrazado la causa palestina, ha extendido el discurso a sectores de la izquierda moderada o de la izquierda del PSOE. Eso es nuevo. En ese sentido, pero bueno, estamos hablando de antisemitismo. Yo creo que los códigos y los mensajes de la extrema izquierda se han vuelto mainstream. Es decir, si nos fijamos en por ejemplo, hay todo un tema en los colegios ahora mismo, y tú como rabina te están llegando muchos casos, con yo conozco casos de niños de fiestas de niños de 3 años que son de solidaridad con Palestina. ¿Cuáles son las imágenes? ¿Cuál es el repertorio visual que se emplea ahí? Es el que facilita la extrema izquierda. Del río al mar, Palestina vencerá, y si ves palomas, que las hay muchas, son palomas con la bandera palestina. No vas a ver una sola paloma de la paz con la bandera palestina y con la bandera israelí. Es decir, lo mismo pasa con las movilizaciones. Se calcula que casi 500.000 de personas salieron a la calle el fin de semana pasado. Eso no lo habíamos visto hasta ahora. Y eso es el éxito de determinados sectores en la extrema izquierda, que son los que proveen el discurso, la narrativa, el relato sobre la situación de Israel y Palestina, y eso es una situación inédita. Pedí a Tamara y a David que eligieran un fragmento del libro, también como que despertara algo de su propia experiencia personal, ¿no? Y creo que será interesante ver cómo estas lecturas hablan no solo del texto, sino desde sus lugares. Así que, David, Tamara. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, me alegra un mogollón de ver a tanta gente aquí. Es un privilegio poder hablar de este tema delante de tantas personas y, por supuesto, al Centro Sefarad de Israel, del que me siento también parte. Bueno, yo no me he podido contener y he elegido varias partes del libro, pero sí que con relación a lo que ha dicho Alejandro, hay una cuestión que es muy
que es, evidentemente, las acciones del Estado de Israel tienen un impacto en cómo se percibe a las comunidades judías en la diáspora y tienen un impacto sobre nosotros, pero también es una relación dialéctica, es decir, la visión que previamente se tiene sobre las comunidades judías en los países de origen también tiene un impacto en cómo se percibe Israel. Es una relación dialéctica entre ambos y creo que se ha tenido históricamente en España, aunque se pueda aplicar en otros contextos, algunas partes, evidentemente, y es muchas veces catalizamos y estigmatizamos a un Estado. Como digo, es una relación dialéctica. De jóvenes judíos en España, que mayoritariamente representamos a estudiantes en entornos universitarios, 400 en toda España, lo cual es un número bastante elevado para jóvenes judíos. Es bastante. Yo fui a la Universidad Complutense de Madrid, a Somosaguas, y yo siempre me considero una persona bastante reivindicativa, bastante progresista, siempre con cierta sensibilidad hacia temas que creo que son muy importantes, patologías de la sociedad como machismo, homofobia, racismo, largo etcétera, pero llegaba un punto en el que, como muy bien explica Alejandro en su experiencia en la universidad, esa sensibilidad que despiertan otras discriminaciones se paraba, o como también explica, un punto ciego con el antisemitismo. Yo me sentía muy cómodo en esa universidad hasta que me sentía interpelado de una forma íntima, en este caso, por discursos que me afectaban y que de alguna forma me estigmatizaban a mí o a mi familia. Es una situación compleja, donde estás en una posición en la que esa hipersensibilidad que muchas veces hablamos, que despiertan otras discriminaciones, donde nos paramos a analizar hasta el lenguaje, las relaciones de poder que existen, las estructuras de poder en el antisemitismo, como hemos dicho antes, solo vale del odio explícito. Y no llegamos a entender cómo hay otros operadores en nuestros imaginarios colectivos de esta discriminación que arrastra tanto estigma en el contexto europeo, en el contexto occidental y bueno, también en España, aunque en otros contextos, por supuesto. No quiero decir crítica, pero bueno, la cercanía con el resto de jóvenes judíos me hace empatizar con situaciones bastante complicadas de muchos de nuestros integrantes, de cambio de universidad, situaciones de acoso, insultos, y muchas veces esto viene derivado de una falta de, no solo de empatía, sino que existe una presión identitaria, una renuncia identitaria. Para estos temas de los judíos, cómo afrontaban la cuestión judía en los periodos de Ilustración, aunque más tarde, durante el antisemitismo más racial. Yo quería invertir un poquito de mi tiempo en citar a Jan Amery, un superviviente del Holocausto, que bueno, daría más contexto, pero no quiero robar más tiempo. Así que directamente voy a citar y luego voy a explicar qué significa esta cita. Existencia cotidiana, rompiendo el silencio cuando la verdulería se gasta en bromas sobre los judíos, dirigiéndome a desconocidos en programas.
Cuando los jóvenes en la actualidad, cuando a los judíos se les dice que en la sinagoga, en las afueras, no se pueden quedar mucho tiempo porque hay riesgo de que pueda haber un incidente. Cuando a un judío se le pregunta de dónde es su apellido y evidentemente después de revelar su condición de judío va a haber una pregunta incómoda de qué piensas sobre X o qué piensas sobre tal, condenas X, el judío que entraña miedo como identidad. Y con miedo es tremendamente, creo que, nocivo para un niño crecer yendo a un colegio donde hay 4 coches de policías en la puerta, a una sinagoga donde tiene que haber seguridad constantemente. Creo que no es positivo. No tiene que estar condicionada y sobre todo progresista que muchas veces se han establecido en la universidad y señalar un elemento, es que la identidad judía parece ser un paternalismo externo donde solo se nos acepta si pensamos de una forma y si no encajamos en eso marco de entendimiento no somos el judío válido, el judío bueno o el judío permitido. Entonces creo que es muy importante escuchar las sensibilidades de todos los judíos. No hay judío válido, no hay judío al que haya que hacer caso, no hay judío al que sea malo, que sea bueno. No somos un bloque monolítico, hay pluralidad de opiniones. Pero cuando se selecciona al judío que nos interesa, que eso ocurre mucho, para ejemplificar una idea, quizá también tengamos que preguntarnos qué judíos a quién nos le está dando voz, cómo es la mayoría de los judíos, qué sentimiento, qué relación tiene el judaísmo con el sionismo, qué es el sionismo en realidad. ¿Qué es históricamente el sionismo? Son preguntas que creo que merece la pena preguntarse, y más en estos espacios de lucha, de activismo, donde se hace una caricatura bastante dolorosa de lo que es el sionismo y de la relación que tiene con temas identitarios que son muy íntimos y muy personales y generan mucho estrés y mucho dolor, sobre todo en los jóvenes, que somos más vulnerables en entornos universitarios por motivos evidentes de relaciones de poder con la universidad. Y bueno, no sé. Te diría, David, que no solo pasa en esa sensación que sientes. Tamara, como Bueno, yo quería leer un fragmento del libro, si puedo, que creo que expresa bastante bien la tensión en la que me he visto desde el primer día de la guerra, la verdad. Bueno, este fragmento pertenece a un parágrafo dentro de un capítulo que se llama La deserción, y dice: nosotros, judíos de distintas convicciones políticas, pero todos de la amplia familia de la izquierda, queremos expresar nuestra consternación e indignación por el antisemitismo que está floreciendo entre quienes en el pasado fueron o podrían haber sido nuestros aliados. Y dice Alejandro: con estas palabras comenzaba una tribuna
que un grupo de destacados intelectuales judíos franceses de izquierda escribieron en el diario Le Monde el 2 de marzo de 2025. El artículo denunciaba que el estallido de antisemitismo en Francia, que desde el 7 de octubre de 2023 había sumado 1.570 actos violentos de toda índole, no inquiete a quienes suelen pronunciarse contra el racismo. Solo habían encontrado silencio, indiferencia y también negación en un país en el que el antisemitismo mataba, en referencia a los atentados islamistas. El artículo era un desgarrador diagnóstico sobre un sector significativo de la izquierda, también más allá de Francia, que había abrazado posiciones maximalistas incapaces de ofrecer esperanza alguna para una solución justa y realista del conflicto. Por el contrario, alimentaba los extremos y cultivaba la hostilidad entre los dos pueblos. Desde una posición de izquierda, que no escatimaba la condena del gobierno de extrema derecha israelí, los intelectuales franceses denunciaban también que los judíos fueran la única minoría que, al expresar sentimiento de exclusión y estigmatización, era acusada de explotar su sufrimiento, ignorada o ridiculizada por el movimiento político que se supone que defiende a los excluidos. Nada nos había preparado, judíos de izquierda, para la deserción de intelectuales y pensadores con buena conciencia y virtud, que en lugar de luchar con nosotros por la paz, nos aislaron y estigmatizaron sin examinar los presupuestos de sus atajos y amalgamas. La palabra sionista se ha convertido en un insulto. Solo a los judíos que se declaran antisionistas se les perdona ahora ser judíos. He elegido este extracto del libro porque, como decía, creo que expresa muy bien la tensión en la que me he encontrado desde el primer día de la guerra. Y es una tensión entre dos polos importantes de mi identidad, que son mi identidad como judía, pero también, como decía David, mi identidad como una chica española que se ha considerado siempre de izquierdas. Y cuando digo que esta tensión me ha acompañado desde el primer día de la guerra, es literalmente desde el primer día de la guerra. Desde que yo me enteré de lo que estaba ocurriendo en Israel el 7 de octubre, me ha acompañado un sentimiento de profundísima soledad al ver que mi entorno más cercano no se atrevió o no quiso condenar con la contundencia que debía lo que había ocurrido, y también al ver que en el peor de los casos lo estaban justificando hablando del contexto, ¿no? Sentí que lo que en cualquier otro país hubiese sido condenado firmemente, en el caso de Israel estaba siendo celebrado, justificado, silenciado. Y a ese sentimiento de soledad también le ha acompañado un sentimiento de traición que creo que muchos judíos de izquierdas compartimos. De hecho, el artículo al que hace referencia Alejandro fue escrito por judíos franceses, pero los judíos de izquierda israelíes escribieron un artículo muy similar, expresando cómo se sentían traicionados por la izquierda global, ¿no? Este sentimiento de traición no quedó solo en el inicio de la guerra, sino que me ha acompañado hasta hoy, y a día de hoy no he podido desprenderme de él. Creo que la empatía que tiene la izquierda por el pueblo palestino, por el dolor, por el sufrimiento del pueblo palestino, por las masacres que está cometiendo Israel en Gaza, y por todo el dolor que comparto, les está haciendo absolutamente impermeables al dolor del pueblo judío, y también está haciendo que todo lo judío sea de alguna manera motivo de sospecha para ellos, ¿no? Lo que hace que, por ejemplo, yo que me muevo en grupos de izquierda normalmente, sobre todo porque me dedico a la cultura, ¿no? Y es
la ideología más prevalente, no me sienta muy cómoda al decir que soy judía, o me lo pienso dos veces, porque sé que después de decir que soy judía, se me va a exigir que me posicione. Y no solo se me va a exigir que me posicione en contra de lo que está haciendo Israel, que lo estoy, se me va a exigir que me posicione como lo que ellos consideran, como decía David, una buena judía. Y una buena judía es una judía que, como dice el extracto del libro, es una judía que se desentiende del sionismo. Y creo que el principal problema aquí es que cuando hablamos no solo de sionismo, sino cuando hablamos del conflicto en general, hablamos lenguas diferentes. Porque ellos entienden, cuando ellos escuchan sionismo, entienden supremacismo y entienden nazismo. En España, cuando alguien te dice sionista, te está llamando nazi. Lo cual es una revictimización para los judíos, porque el sionismo no nació de una ideología supremacista, nació de una respuesta a la persecución no solo nazi, sino previa y posterior al nazismo. El antisemitismo en Europa no acaba ni empieza con el Holocausto, pero es una revictimización. Y bueno, también esto esto también lleva a, no solo a la sospecha esta sobre todos los judíos, sino también a una justificación sobre todas las violencias que los judíos reciben en España, o a una negación también, ¿no? Una conversación absolutamente recurrente que tengo con todos mis amigos es que no hay antisemitismo en España. No hay. Esa es la respuesta que recibo siempre. Y cuando hablo de casos concretos, ellos siempre me dicen que bueno, son casos aislados que no representan el sentir de la población general. O un pero. Sí, y la verdad es que este pero que siempre viene a justificar la violencia es muy desesperanzador. Y este pero también lo encuentro entre el pueblo judío.